¿Crees que es tu hijo, Nicolás? Él no lo es. Él nunca lo fue. Michael tiene la sangre de Edward, no la tuya. Esas fueron las palabras más crueles, susurró Hannah Cole después de una discusión una noche, sus labios temblando con partes iguales de vergüenza y desafío. Ella no tenía idea de que el hombre al que acababa de destrozar ya había descubierto su secreto más oscuro 2 años antes, y había estado poniendo en marcha silenciosamente el plan de venganza más brutal y calculado que cualquier marido pudiera imaginar. Lo que sucedió a continuación te hará cuestionar el significado de la lealtad, el amor y la familia misma. Espectadores, ¿qué harían si una prueba de ADN revelara que su único hijo no es realmente suyo? ¿Perdonarías o quemarías todo? Comparte tu opinión en los comentarios. Nicholas siempre había sido el hombre envidiado por la gente, un arquitecto exitoso en la ciudad, respetado por sus pares, admirado por sus vecinos y amado por su hijo, Michael. Su matrimonio con Hannah parecía perfecto. Vivían en una casa suburbana con paredes blancas, césped bien cuidado y reputación de ser anfitriones de las cenas navideñas más cálidas. Para el mundo, eran la definición del sueño americano. Pero la verdad sangraba silenciosamente bajo la superficie, y Nicolás estaba a punto de ahogarse en ella. Vamos a retroceder. 14 años antes, Hannah estaba radiante. El tipo de mujer que entraba en una habitación y se adueñaba de ella al instante. Su risa era magnética, su belleza innegable. Nicolás, práctico y trabajador, nunca creyó que tuviera una oportunidad, pero ella lo eligió. Y en esa elección construyó todo su mundo. Michael nació 3 años después del matrimonio. Y Nicolás juró que nunca había amado nada con más fiereza. En cada rodilla raspada, en cada tarea, en cada fiebre nocturna, Nicholas estaba allí. Él era el padre que todo niño merecía. Pero el destino, o quizás la traición, se había estado burlando de él en silencio. Comenzó con susurros, dudas sutiles y silenciosas. Los rasgos de Michael a medida que crecía, su sorprendente parecido con nadie de la familia de Nicholas, un eco inquietante de alguien a quien Nicholas no podía identificar con exactitud. Durante años se enterró el pensamiento porque el amor silencia la duda. Pero una noche, después de tropezar con una vieja fotografía de Hannah con su exnovio Edward, el corazón de Nicholas se congeló. El parecido era innegable. Los ojos de Michael no eran suyos. Eran Edward's. El pensamiento lo consumió como veneno. No podía dormir, no podía concentrarse. ¿Fue paranoia? ¿O acaso el universo se estaba riendo de él? Fue entonces cuando decidió. Un hisopado, una prueba. El tipo de verdad de la que nadie puede huir. El tipo de verdad que destruye o libera. Y cuando llegaron los resultados, el mundo dejó de girar. Michael no era su hijo biológico. Nicholas no confrontó a Hannah esa noche. Él no gritó ni se derrumbó. En cambio, la miró fijamente desde el otro lado de la mesa, la observó reír con Michael, observó a la mujer por la que había dado todo para servir espaguetis como si nada estuviera roto. Y en ese silencio, algo oscuro nació dentro de él. Una venganza que no sería imprudente. Una venganza que no derramaría sangre, pero que dejaría cicatrices más profundas que cualquier cuchillo. Pero antes de contarles cómo Nicolás construyó la venganza más brutal y calculada a lo largo de 2 años, quiero preguntarles, ¿qué habrían hecho ustedes en su lugar? ¿Te irías? ¿Lo destruirías? ¿O sonreirías como lo hizo Nicolás mientras planeaba silenciosamente la tormenta? Nicolás no rompió un vaso. No confrontó a Hannah con los resultados del ADN. Ni siquiera dejó que su voz temblara. Esa noche, le dio un beso de buenas noches a su esposa y arropó a Michael en la cama como cualquier otra noche. Pero en el interior había comenzado una guerra. Una guerra de paciencia, cálculo y resolución a sangre fría. Espectadores, imaginen la fuerza que se necesita para desayunar frente a una mujer que ahora saben que ha construido su vida sobre mentiras. ¿Podrías seguir sonriendo sabiendo que el niño que te llama papá es un recordatorio viviente de su traición? Nicolás lo hizo, y esa sonrisa se convirtió en su máscara. Hannah continuó como si el universo no hubiera cambiado. Ella todavía dejaba marcas de lápiz labial en las tazas de café y todavía desempeñaba el papel de la esposa suburbana perfecta.
Pero Nicolás empezó a notar detalles que antes había ignorado. Su teléfono vibrando a altas horas de la noche, mientras ella salía a escondidas para atender una llamada. Las cenas de negocios repentinas que se prolongaron más allá de la medianoche. Empezó a catalogar todo. Fechas, horas, patrones. Cada inconsistencia se convirtió en una pieza de evidencia en su juicio invisible. Y luego estaba Edward. El nombre solo dejó un sabor amargo en la boca de Nicolás. Edward no era un extraño. Él había sido el primer amor de Hannah, el tipo imprudente y encantador que prosperaba en el peligro. Nicolás recordó haberlo conocido una vez años atrás en una reunión de amigos en común. La sonrisa de Edward era astuta, su apretón de manos firme, pero sus ojos tenían la arrogancia de un hombre que sabía que había dejado asuntos pendientes en la vida de Hannah. Ese pensamiento atravesó a Nicolás. ¿Ella todavía lo veía? ¿Edward era el fantasma que nunca abandonó su matrimonio? No tuvo que esperar mucho tiempo para obtener una respuesta. Un sábado por la tarde, mientras cortaba el césped, Nicholas vio a Hannah al otro lado de la calle, con un lenguaje corporal suave y despreocupado mientras se inclinaba hacia la ventanilla del coche de un hombre. Era Edward. Su cabello estaba peinado hacia atrás y su sonrisa era la misma curva de suficiencia que Nicholas recordaba. Y Hannah no era fría ni cautelosa. Ella estaba radiante. El agarre de Nicholas se hizo más fuerte en el mango del cortacésped. Él quería cruzar la calle a toda velocidad, sacarla del auto y exigirle respuestas, pero en lugar de eso observó porque en ese momento su ira se transformó en algo más agudo que la rabia. Se convirtió en estrategia. Si Eduardo pensaba que estaba ganando, Nicolás se lo haría creer. Si Hannah pensaba que era inteligente, Nicholas le seguiría el juego. Por primera vez, Nicolás sintió una extraña sensación de control. Se movían en un tablero que él poseía en secreto. En la cena de esa noche, Nicholas hizo bromas, le preguntó a Hannah sobre su día y elogió su cocina. Ella sonrió, tal vez aliviada, tal vez engañada, y Michael se rió entre ellos, la pieza inocente de este retorcido rompecabezas. Nicolás miró a su hijo. No, el hijo de Edward. E hizo una promesa silenciosa. No te perderé, me aseguraré de que me elijas incluso cuando la verdad salga a la luz. La venganza ya no sé. Trataba de Hannah. Se trataba de un legado, de demostrar que la lealtad, el sacrificio y la verdadera paternidad nunca podrían ser borrados por el ADN. Pero, ¿cómo pretendía Nicolás hacer eso? Bueno, ahí es donde la historia pasa de la traición a la brillantez. Porque mientras Hannah y Edward pensaban que lo estaban engañando, Nicholas ya había comenzado a preparar el escenario para la actuación más brutal de sus vidas. La primera arma de Nicholas no fue la ira. Era silencio. El silencio le dio poder. Le dio tiempo para observar, para estudiar cada movimiento de Hannah, para ver la sombra de Edward entrar en su casa como un ladrón a la luz del día. El silencio, se dio cuenta Nicolás, era el cuchillo más afilado. Como nadie sospecha de un hombre que no se defiende, empezó desde abajo. Se volvió más atento, más cariñoso, más presente que nunca. Planeó noches de citas, dejó flores en la encimera de la cocina e incluso llevó a Hannah a una escapada sorpresa de fin de semana. Para ella, debió sentirse como si Nicolás estuviera reavivando la llama del matrimonio. Para Nicolás, era estrategia. Porque una mujer que se siente profundamente cómoda rara vez nota la tormenta que se avecina. Pero detrás de cada sonrisa, Nicolás estaba calculador. Comenzó a documentarlo todo. Recibos, registros de llamadas y mensajes de texto extraños que Hannah borró rápidamente. Incluso colocó un dispositivo de grabación oculto en su coche, no para confrontarla con pruebas, sino para conocer los patrones de su doble vida. Cada detalle importaba. Cada secreto tenía un ritmo. Al mismo tiempo, Nicholas comenzó a dar forma al mundo de Michael de forma más deliberada. Pasó los fines de semana entrenando sus partidos de fútbol, hizo voluntariado en su escuela y ayudó con proyectos hasta altas horas de la noche. Él no era solo el padre de Michael. Se estaba convirtiendo en su héroe. Nicolás sabía que cuando llegara el momento, la lealtad no estaría escrita en el ADN, sino en el amor vivido a diario. Los flashbacks lo perseguían durante esos momentos de tranquilidad.
Recordó los primeros días con Hannah. Cómo trabajó en 2 empleos solo para pagar su primer apartamento. Cómo él evitó comprarse un auto para que ella pudiera tener el que ella quería. Recordó haber entrado a la sala de partos el día que nació Michael, llorando lágrimas. Pensó que eran la alegría más pura que un hombre podía sentir. Ahora esos recuerdos ardían como sal en una herida abierta. Pero en lugar de quebrantarlo, lo endurecieron. La trampa tenía que ser más grande que exponer a Hannah. Si Nicholas simplemente la confrontara, ella podría llorar, disculparse y tal vez hasta poner a Michael en su contra. No, esto tenía que ser quirúrgico. Este tenía que ser el tipo de venganza donde Hannah se destruyera a sí misma y a Edward junto con ella. Entonces Nicolás se hizo indispensable. Sutilmente le sugirió a Hannah que dejara su trabajo de medio tiempo, convenciéndola de que él podía manejar las finanzas solo. La animó a apoyarse más en él, a dejarle gestionar las facturas, la hipoteca, el seguro. Poco a poco, ella le entregó el control de la fundación de la familia sin darse cuenta. Y Edward y Nicholas se quedaron lo suficientemente cerca para poder verlo, pero nunca lo suficientemente cerca para enfrentarlo. Quería que Edward se sintiera confiado, satisfecho, seguro de que estaba ganando. Porque Nicolás había aprendido algo sobre hombres como Eduardo. El orgullo los hace descuidados, y un hombre descuidado es fácil de destruir. Una noche, mientras Hannah tarareaba suavemente en la cocina, Nicholas salió al patio trasero, teléfono en mano, mirando el perfil de redes sociales de Edward que había estado siguiendo en secreto. Cada publicación, cada foto, cada alarde, Nicholas los almacenaba todos como munición. La venganza aún no estaba en marcha, pero el escenario se estaba construyendo. Y una vez que todo terminó, ni Hannah ni Edward verían caer el telón hasta que fue demasiado tarde. Nicolás entendió una cosa sobre la traición. Prosperó en secreto. Así que su estrategia era sencilla. Haz que Hannah se sienta lo suficientemente cómoda como para exponerse y haz que Edward sea lo suficientemente valiente como para dejar evidencia. Era un juego peligroso, pero Nicolás tenía la paciencia de un cazador que espera a su presa. Comenzó a plantar ideas suavemente, casi invisiblemente. Una noche, durante la cena, me dijo con naturalidad: «Has trabajado mucho, Hannah. Te mereces más salidas con tus amigos. Antes te encantaba salir los viernes. ¿Por qué no empiezas a hacerlo de nuevo?» Los ojos de Hannah se iluminaron como si le hubieran concedido permiso para vivir su doble vida sin culpa. Ella le sonrió y, en cuestión de semanas, sus noches de viernes con amigos se convirtieron en una rutina. Nicolás nunca la cuestionó. En lugar de eso, la alentó, incluso puso un billete de $100 en su mano una vez y le dijo: «Ve y date un gusto». Ella nunca supo que él la siguió la primera vez. Se estacionó al otro lado de la calle, con el motor apagado, observándola subir al auto de Edward con una risa nerviosa. La forma en que Edward colocó su mano sobre su muslo fue confirmación suficiente. Nicolás no tomó fotografías y no los enfrentó todavía. Él simplemente dejó que la traición respirara porque quería que la cuerda fuera lo suficientemente larga para que se ahorcaran. Mientras tanto, Nicolás se aseguró de que la confianza de Hannah en él se profundizara. Él pagó su tarjeta de crédito en silencio, la sorprendió con un día de spa e incluso la defendió cuando su madre hizo un comentario malicioso sobre que ella salía demasiado. Al protegerla de toda sospecha, se aseguró de que Hannah se sintiera intocable. Y la gente intocable comete errores imprudentes. Cuanto más se alejaba Hannah, más se acercaba Nicholas a Michael. Construyeron modelos de aviones juntos y conversaron hasta altas horas de la noche sobre la escuela y los sueños. Una vez Michael lo miró y le dijo: «Papá, cuando crezca quiero ser como tú». Las palabras partieron a Nicholas en dos, mitad orgullo, mitad agonía, pero también alimentaron su determinación. Michael siempre lo vería como el verdadero padre, sin importar lo que dijera el ADN. Edward, por otro lado, se estaba volviendo predecible. Nicholas siguió sus patrones cuando recogió a Hannah, cuando la dejó e incluso los recibos del hotel que Nicholas descubrió en secreto en la tarjeta de crédito compartida. Edward pensaba que era inteligente, pero Nicholas ya había trazado su arrogancia como si fuera un plano. Un presagio de venganza apareció en el diario de Nicolás,
donde garabateaba por las noches cuando nadie lo veía. Planes, cronogramas, notas psicológicas, no solo sobre Hannah, sino sobre las debilidades de Edward, sus gastos impulsivos, sus negocios fallidos, su frágil ego. Nicolás no solo tenía intención de exponer el asunto. Su intención era desmantelar todo el sentido de superioridad de Edward. Lo brillante del plan fue que nadie sospechó nada. Para sus vecinos, Nicolás y Hannah seguían siendo la pareja de oro. Para Michael, la vida era tan normal como siempre. Para Hannah y Edward, Nicholas era felizmente ignorante. Pero lo que ninguno de ellos se dio cuenta fue que Nicolás no solo estaba preparando su venganza. Estaba construyendo un escenario donde cada secreto, cada mentira y cada verdad oculta se derrumbarían en una actuación tan brutal que dejaría cicatrices que nadie podría borrar jamás. Y el telón estaba casi a punto de levantarse. Edward era el tipo de hombre que disfrutaba de la emoción de robar lo que pertenecía a otra persona. Para él, Hannah no era solo una amante. Ella era la prueba de que podía ser más astuto que Nicolás. Pero lo que Edward no sabía era que Nicholas ya estaba 10 pasos adelante, estudiándolo como una pieza de ajedrez, esperando ser sacrificado. La oportunidad se presentó un miércoles cualquiera. Nicholas vio a Edward solo en un café del centro, mirando su teléfono con esa misma sonrisa satisfecha. En lugar de pasar de largo, Nicolás se acercó a él. «Eduardo», dijo suavemente, sacando una silla. «¿Te importa si me siento?» La sonrisa de Edward vaciló por un momento. «Nicolás, me sorprende verte aquí». Nicolás se inclinó, con voz tranquila, casi amistosa. «Eres un hombre difícil de pasar por alto. Siempre destacas». No fue una confrontación. Fue una invitación. Edward no lo sabía, pero Nicholas acababa de abrir la puerta a un baile peligroso. Durante las siguientes semanas, Nicholas encontró formas sutiles de encontrarse con Edward. En el gimnasio, en un bar, incluso en un evento de networking para propietarios de pequeñas empresas. Cada vez, Nicolás ofrecía un firme apretón de manos, una sonrisa educada o una palabra informal sobre el trabajo o la vida. Él nunca mencionó a Hannah. Ahí estuvo lo brillante del asunto. Edward se quedó preguntándose cuánto sabía Nicholas, mientras que Nicholas le mostró el respeto suficiente para hacerlo bajar la guardia. Lentamente, Edward comenzó a hablar. Se quejó del fracaso de su negocio, de lo difícil que era conseguir inversores, de los tiburones de la ciudad que no entendían a visionarios como él. Nicolás escuchó atentamente, ocultando su satisfacción. Porque, en palabras de Edward, vio debilidad, desesperación financiera, ego envuelto en inseguridad. En casa, Nicolás continuó con su actuación. Le preguntó a Hannah sobre sus viernes y se ofreció a cuidar a Michael para que ella pudiera tener más tiempo para sí misma. Hannah lo aceptó con entusiasmo y nunca cuestionó su generosidad. Ella no tenía idea de que cada encuentro nocturno con Edward ahora era parte del diseño de Nicholas. Mientras tanto, Nicolás estaba construyendo algo propio. En silencio, abrió una cuenta separada y canalizó fondos hacia inversiones de las que Edward había estado alardeando en línea, no para apoyarlo, sino para monitorearlo y para conocer el verdadero alcance de su desesperación. Cuanto más cavaba Nicolás, más clara se volvía la imagen. Edward no era el hombre exitoso y encantador que Hannah creía que era. Se estaba ahogando en deudas, buscando inversores y desesperado por mantener las apariencias. Y Nicolás sabía exactamente cómo utilizar eso. Porque la traición, se dio cuenta Nicolás, no era solo una cuestión de amor. Se trataba de poder. Y la forma más rápida de aplastar a un hombre como Edward no era quitarle a Hannah. Fue para despojarlo de lo único a lo que se aferraba, el orgullo. Así que Nicolás siguió sonriendo en casa, siguió siendo el padre perfecto y siguió dejando que Hannah pensara que estaba a salvo. Pero debajo de la tranquila superficie, la trampa se estaba estrechando. Edward estaba caminando directamente hacia allí. Y Hannah estaba demasiado cegada por la fascinación como para notar la soga que se enroscaba alrededor de ambos. Y cuando llegara el momento, Nicolás no los expondría sin más. Se aseguraría de que se destruyeran unos a otros con sus propias manos. Nicolás sabía que la venganza no era cuestión de velocidad.
Fue cuestión de tiempo. Él no quería que Hannah y Edward prosperaran en su romance secreto. Quería que se pudrieran allí. Quería que probaran la dulzura de la traición hasta que se volviera amarga en sus bocas. Y la mejor manera de hacerlo era alimentarlos con mentiras disfrazadas de verdades. La primera semilla de desconfianza llegó en forma de rumor. Una noche, mientras Hannah estaba en la ducha, Nicholas tomó prestado su teléfono con el pretexto de que necesitaba hacer una llamada rápida. En lugar de eso, le envió a Edward un mensaje cuidadosamente elaborado desde su número. No sé si podré seguir haciendo esto. Nicolás está empezando a darse cuenta. Luego borró el texto de su teléfono y lo volvió a colocar en la mesita de noche. La próxima vez que Hannah vio a Edward, notó su tensión repentina, sus agudas preguntas sobre si Nicholas sospechaba algo. Ella se rió y juró que Nicholas no tenía ni idea, pero la duda ya estaba sembrada. Nicolás conoció a hombres como Eduardo, paranoicos, inseguros y demasiado orgullosos para admitirlo. Esa semilla crecería con el tiempo. Mientras tanto, Nicholas redobló su relación con Michael. Él ya no era solo un padre. Él era el ancla de Michael. Asistió a todos los partidos, a todas las obras de teatro de la escuela y a todas las reuniones de padres y maestros. Los profesores lo admiraban. Los padres lo envidiaban. Y Michael lo adoraba. Hannah apenas se dio cuenta. Estaba demasiado absorta en andar a escondidas. Pero Michael se dio cuenta. Y ese vínculo era la mayor arma de Nicolás. En casa, el matrimonio de Nicholas y Hannah parecía intocable. Él cocinaba cenas, la sorprendía con pequeños regalos e incluso planeaba un viaje familiar a la costa. Para los vecinos y amigos, eran más fuertes que nunca. Pero detrás de la cortina, Nicolás movía hilos invisibles. Empezó a hacerle comentarios sutiles a Hannah, frases que parecían inocentes pero que le calaban bajo la piel. A veces me pregunto si Edward alguna vez sentó cabeza, dijo Nicholas casualmente una noche mientras veíamos la televisión. Hannah se puso rígida y luego forzó una risa. ¿Por qué lo mencionaste? Solo por curiosidad. Nicholas se encogió de hombros, sin mirarla a los ojos. Fue suficiente. Hannah pasó el resto de la noche inquieta y pensando demasiado. Nicolás sabía que lo haría. También comenzó a mencionar casualmente sus salidas nocturnas en conversaciones donde Michael podía escuchar. Nada acusatorio, solo pequeños deslices. Tu mamá ha estado trabajando duro los viernes por la noche. Michael no lo cuestionó, pero se quedó grabado en su mente. Nicolás quería que algún día el niño pudiera conectar los puntos por sí mismo, no como víctima de las mentiras de su madre, sino como testigo de la fortaleza silenciosa de su padre. Y Edward estaba empezando a sudar. Nicholas se había infiltrado silenciosamente en el círculo empresarial de Edward, haciéndose pasar por un potencial inversor a través de un apoderado. Hizo preguntas difíciles, insinuó interés y luego desapareció sin firmar nada. Edward no sabía que era Nicholas, pero sintió el aguijón de la esperanza y la decepción. Y eso fue solo el comienzo. Las grietas se estaban formando. Hannah pensó que era inteligente. Edward creía que tenía el control, pero Nicholas era al mismo tiempo titiritero y espectador, y observaba su actuación con fría paciencia. La obra estaba lejos de terminar, pero pronto los actores se enfrentarían entre sí. La arrogancia de Edward siempre había sido su debilidad. Él se comportaba como un rey, pero Nicolás sabía que no era más que un jugador que intentaba engañar a la gente en la vida. La verdad estaba escrita en extractos bancarios, empresas fallidas y deudas impagas que Nicholas había desenterrado cuidadosamente. Eduardo no estaba construyendo un imperio. Se estaba ahogando. Y Nicolás estaba más que dispuesto a entregarle el ancla. A través de un contacto comercial, Nicholas se hizo pasar por un inversor silencioso bajo un nombre diferente. Le generó a Edward el interés suficiente para mantenerlo enganchado. Reuniones, discusiones, promesas de capital. Edward se iluminaba cada vez, alardeando ante Hannah de que el dinero estaba a punto de llegar y que su futuro juntos estaba a solo un paso. Pero Nicolás nunca firmó. Siempre se demoraba, siempre pedía un documento más, una reunión más, hasta que Edward quedaba atrapado como un pez en el anzuelo.
Cada retraso lo hundía más en la deuda mientras luchaba por mantener las apariencias. Mientras tanto, Hannah estaba empezando a sentir las grietas en su romance perfecto. El temperamento de Edward se encendió durante sus reuniones secretas. La acusó de ser distante, de ocultar cosas. ¿Estás seguro de que Nicolás no lo sabe?, exigió una noche en su coche. Su agarre en su muñeca era demasiado fuerte. Hannah se apartó furiosa. Te dije que no tiene idea. ¿Por qué estás actuando paranoico? Edward no respondió, pero el texto que Nicholas le había enviado semanas atrás todavía le sonaba. Nicolás está empezando a darse cuenta. En casa, Nicolás desempeñó el papel de marido de manera impecable. Hizo reír a Hannah, cocinó sus comidas favoritas e incluso la sorprendió con un collar solo porque sí. Su culpa se notaba en la forma en que lo miraba. Suave, conflictuado, casi avergonzado, pero no lo suficiente como para dejar de ver a Edward. La emoción prohibida era demasiado fuerte y Nicolás lo sabía. Por eso nunca intentó separarlos directamente. Quería que se hundieran más profundamente. Entonces, cuando el piso se derrumbaba, la caída sería catastrófica. Con Michael, el vínculo de Nicholas se hizo férreo. Pasaron los fines de semana construyendo una casa en el árbol, las noches jugando al ajedrez y las mañanas trotando alrededor de la cuadra. Michael habló sobre sus miedos, sus sueños e incluso su amor platónico en la escuela. Para él, Nicolás no era solo un padre. Era el lugar más seguro del mundo. Y Nicolás se aseguró de que Michael escuchara la tensión justa entre su madre y Edward. Se escuchó un mensaje de voz perdido en el altavoz. Un mensaje incorrecto dejado en la tableta compartida familiar. Recordatorios sutiles de que su madre no era tan perfecta como parecía. Él nunca lo explicó. Dejó que Michael se preguntara porque Nicholas entendió algo vital. Los niños no recuerdan palabras, recuerdan sentimientos. Y Michael estaba empezando a sentir las grietas. La desesperación de Edward llegó a su punto máximo una noche cuando llamó a Hannah en pánico. Si este acuerdo no se concreta, estoy acabado. No lo entiendes, Hannah. Podría perderlo todo. Nicholas la observó desde el otro lado de la mesa mientras ella atendía la llamada en voz baja. No necesitaba escuchar las palabras. Su rostro preocupado le dijo todo. El nudo se estaba apretando. Edward estaba desesperado. Hannah estaba dividida y Michael estaba eligiendo bando en silencio sin siquiera darse cuenta. Y Nicolás era paciente, frío y dispuesto. El acto final estaba cerca. Las grietas que Nicolás había tallado cuidadosamente ya no eran invisibles. Se estaban extendiendo como fracturas en el vidrio, listas para romperse con la más mínima presión. Lo único que necesitaba era un empujón. Ese empujón llegó en forma de carta. Una tarde, Hannah encontró un sobre sin marcar deslizado debajo de la puerta de entrada. Dentro había una sola página impresa, una captura de pantalla de las crecientes deudas de Edward, avisos judiciales y demandas pendientes. Sin firma, sin explicación, solo la fría prueba de que el hombre por el que había arriesgado su matrimonio se estaba ahogando. Sus manos temblaban mientras leía y su rostro estaba pálido. Ella metió el papel en su bolso antes de que Nicholas pudiera verlo, sin saber que el propio Nicholas lo había entregado. Él la observaba desde la puerta de la cocina, fingiendo no notar sus frenéticos movimientos. La semilla de la duda ahora estaba floreciendo en su mente. Más tarde esa semana, Nicholas hundió el cuchillo más profundamente. Mientras Hannah estaba trabajando, dejó otro sobre en el buzón de Edward. Este contiene una impresión de los mensajes de texto de Hannah a un amigo cercano. Mensajes que Nicolás había sacado discretamente de su teléfono. En ellos, confesó Hannah. A veces me pregunto si Edward simplemente me está usando. Ya no sé qué hago. La ira de Edward fue inmediata. La próxima vez que se vieron, retumbó su voz dentro del coche. ¿Entonces ahora solo te estoy usando? ¿Eso es lo que les estás contando a tus amigos? Hannah juró que nunca lo había dicho. Pero Edward no le creyó. El asunto, antes emocionante, ahora rebosaba de sospecha y amargura. En casa, Nicholas notó el repentino silencio de Hannah durante la cena. La forma en que evitaba su mirada la distraía,
desmoronándose. Y Michael, siempre observador, también lo notó. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó en voz baja. «Estoy bien, cariño». Hannah forzó una sonrisa, pero Nicholas captó un destello de culpa en su expresión. Estaba funcionando. Se estaba desmoronando por dentro. Mientras tanto, Nicholas se aferró con más fuerza al mundo de Michael. Se presentó en el Día de las Profesiones Escolares, donde dio una charla sobre arquitectura que dejó a los niños llenos de admiración. Ayudó a Michael a practicar para un concurso de ortografía, quedándose despierto hasta pasada la medianoche practicando palabras hasta que su hijo apenas podía mantener los ojos abiertos. Cuando Michael quedó en segundo lugar, corrió a los brazos de Nicholas y declaró: «Eres el mejor padre del mundo». Hannah aplaudió desde la banda, con una sonrisa forzada. Nicholas captó la sombra en sus ojos. La mirada de una mujer que se daba cuenta de que estaba perdiendo no solo la lealtad de su marido, sino también la de su hijo. Y Edward, cuyo desmoronamiento se aceleraba. Nicholas, aún disfrazado tras su apoderado, finalmente canceló su trato comercial. Edward estaba furioso, desesperado, llamando a inversores, pidiendo préstamos. Su arrogancia se desmoronaba en pánico. Y en ese pánico, se volvió aún más duro con Hannah. Nicholas no necesitaba confrontarlos. Simplemente preparó el escenario, atenuó las luces y dejó que se destruyeran mutuamente con sus propias manos. Lo brillante era que, para el mundo exterior, Nicholas todavía parecía el esposo estable, el padre perfecto, el hombre que lo mantenía todo bajo control. Pero tras puertas cerradas, la tormenta rugía. Y Nicholas era quien había escrito cada línea del guión. Nicholas sabía que la venganza tenía que caer como un martillo. Rápida, innegable, irreversible. Después de 2 años de paciencia, estaba listo para que se levantara el telón para el acto final. Empezó con el cumpleaños de Michael. Hannah quería algo pequeño, pero Nicholas insistió en organizar una gran fiesta en su casa. Amigos, vecinos, colegas, todos invitados. Dijo que era para celebrar a su hijo, pero en realidad, era el escenario perfecto. La casa bullía de risas esa tarde. Los niños corrían por el patio. Los adultos se mezclaban con copas de vino en la mano. La música flotaba a través de las ventanas abiertas. Nicholas hizo de anfitrión perfecto, pasando de invitado en invitado con encanto y calidez. Pero bajo esa apariencia pulida, cada movimiento estaba calculado. En el momento álgido de la fiesta, cuando el pastel estaba a punto de ser cortado, Nicholas levantó su copa para brindar. La charla se cayó. Hannah estaba junto a Michael, sonriendo nerviosamente, mientras Edward, lo suficientemente valiente como para asistir como amigo de la familia, se quedaba entre la multitud. La voz de Nicholas era firme. 14 años de matrimonio, 11 años de paternidad. He aprendido que la familia no se trata solo de sangre. Se trata de lealtad, sacrificio y verdad. Su mirada recorrió la sala, deteniéndose brevemente en Edward, luego en Hannah. Hizo una pausa, la tensión apretándose como una soga. Y hoy, frente a las personas que amamos, quiero compartir algo importante. Porque los secretos, como nosotros todos lo saben, tienen una forma de salir. La sonrisa de Hannah se congeló. Edward se removió incómodo. La sala contuvo la respiración. Entonces Nicholas levantó un pequeño sobre. Esto, dijo, es la prueba de ADN que me hice hace 2 años. La que reveló que Michael no es mi hijo biológico. Los gritos ahogados recorrieron la multitud. El rostro de Hannah palideció, su mano aferró la mesa. Edward tensó la mandíbula, sus ojos se movían desesperadamente. Pero déjame aclarar una cosa, continuó Nicholas, su voz nítida como el cristal. Michael es mi hijo. Siempre lo será. Porque ser padre no se trata de ADN. Se trata de estar ahí. Y he estado ahí todos los días de su vida. Los ojos de Michael se abrieron de par en par. La confusión inundó su joven rostro. Se giró hacia su madre. Mamá, es cierto, tartamudeó Hannah, con lágrimas derramándose por sus mejillas. Michael, yo. Pero antes de que pudiera terminar, Edward espetó.
No me mires así. ¿Sabías lo que era esto, Hannah? Sabías que lo descubriría tarde o temprano. Su voz se quebró, la furia y el pánico chocaron. La habitación estalló en susurros. Los amigos se taparon la boca. Los vecinos intercambiaron miradas horrorizadas. Hannah se abalanzó sobre Edward, siseando. Prometiste que esto nunca saldría a la luz. Y prometiste que lo dejarías. Edward replicó, señalando a Nicholas. Pero nunca lo hiciste, ¿verdad? Me usaste mientras vivías de su dinero. Su discusión estalló delante de todos. Acusaciones, insultos, años de inmundicia oculta derramándose como aguas residuales en el suelo. Nicholas no necesitó decir una palabra más. Simplemente retrocedió, apoyando una mano firme en el hombro de Michael, protegiéndolo del caos. Los ojos del chico estaban abiertos de par en par, pero su cuerpo se inclinó hacia Nicholas, eligiendo instintivamente la seguridad. La trampa estaba completa. Hannah y Edward no solo estaban expuestos. Se estaban destruyendo mutuamente con sus propias bocas, su propia rabia, su propia vergüenza. Nicholas lo había orquestado a la perfección. Y ahora, mientras su esposa y su amante quemaban sus vidas en cenizas, Nicholas permaneció intacto. Vencedor en silencio, la sala de estar era un campo de batalla. Los invitados, uno a uno, salieron de la casa, susurrando, conmocionados por lo que acababan de presenciar. Para cuando el último coche se marchó, solo quedaban 4 personas en la casa: Nicholas, Michael, Hannah y Edward. Hannah temblaba, con el rímel corrido por su rostro, su vestido, antes perfecto, empapado de sudor y lágrimas. Edward se apoyó en la pared, respirando con dificultad, con las manos apretadas en puños, el falso encanto que una vez lució despojado para revelar una desesperación descarnada. Nicholas, sereno como una piedra, guió a Michael hasta el sofá y se sentó a su lado. El rostro del niño estaba pálido, su mirada se movía entre los 3 adultos como si el mundo entero se hubiera movido bajo sus pies. Papá, es cierto. La voz de Michael era apenas un susurro. No eres realmente mi papá. Nicholas se giró hacia él, con la mano firme sobre el hombro del niño. Su voz era suave pero firme. Michael, escúchame. Puede que no te haya dado mi sangre, pero te lo he dado todo. Mi tiempo, mi amor, mis sacrificios. La sangre no hace a un padre. El compromiso sí. Y nunca me alejaré de ti. Nunca. Los ojos del chico se llenaron de lágrimas. Abrazó a Nicholas, hundiendo la cara en su pecho. Eres mi padre. Nadie más, solo tú. Fue el golpe final. Hannah se desplomó, sus rodillas cedieron mientras los sollozos la desgarraban. Edward maldijo en voz baja y se dirigió furioso hacia la puerta. Pero Nicholas no había terminado. Edward, dijo, su voz cortando la tensión. No creas que te vas limpio. Todos en esa fiesta saben la verdad ahora. La carrera que has construido sobre tu reputación. Está hecho, siempre serás el hombre que destruyó una familia, que engendró un hijo en secreto mientras se escondía como un cobarde. Edward se quedó, paralizado, con el rostro contorsionado por la rabia. Pero sabía que Nicholas tenía razón. Su nombre, su posición en la comunidad, arruinados. Con una mirada amarga, cerró la puerta de golpe, dejando a Hannah sola entre los escombros. Hannah se arrastró hacia Nicholas, con las manos entrelazadas, las palabras entrecortadas. Por favor, Nicholas, no me arrebates a Michael. Sé que fallé. Sé que mentí, pero sigo siendo su madre. Por favor. Nicholas la miró con expresión indescifrable. Años de traición, humillación y sufrimiento silencioso se interponían entre ellos como un muro. Finalmente, habló, con palabras frías pero mesuradas. Ya me lo quitaste todo, Hannah. Mi confianza, mi paz, mi matrimonio. Pero Michael me eligió. No porque lo obligara, no porque lo engañara, sino porque sabe quién lo apoyó todos los días de su vida. No puedes reescribir eso. Hannah. Los sollozos llenaron la habitación. Pero Nicholas no vaciló. Se levantó, tomando la mano de Michael, y juntos caminaron hacia la puerta.
¿A dónde vamos, papá? Preguntó Michael con voz temblorosa pero esperanzada. A algún lugar nuevo, respondió Nicholas en voz baja. Un lugar donde el pasado no nos define, solo a ti y a mí. El aire nocturno los recibió al salir. Por primera vez en años, Nicholas se sintió libre. No porque hubiera destruido a Hannah y Edward, sino porque se había recuperado. Su venganza no era solo exponer su traición. Era demostrar sin lugar a dudas que la lealtad y el amor superan al engaño. Mientras caminaban hacia la oscuridad, la mano de Michael apretaba la suya. Nicholas sabía una cosa. El vínculo entre ellos era inquebrantable. Y ninguna prueba de ADN, ninguna traición, ninguna aventura secreta podría arrebatárselo jamás. La historia ya no trataba de venganza. Era sobre el triunfo, sobre elegir la dignidad antes que la desesperación, el amor antes que la sangre y la fuerza antes que la amargura. Nicholas sabía,